días tengan todos. Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones en el Atanor, un espacio diseñado para el desarrollo de las artes en general. En 1895, los hermanos Lumière, en Francia, crean lo que hoy es la industria del cine. Y es en 1911 cuando un destacado artista italiano, dramaturgo, nombra a este género como el séptimo arte, porque logra agremiar el resto de las artes en sus creaciones. Y es así, desde esa fecha hasta hoy en día, que el cine se ha convertido en un verdadero encantador de aficionados. Tanto así que muchos se han convertido en verdaderos expertos de este arte, al que llamamos cinéfilos. El día de hoy, la actriz y docente Mariela Zavala va a entrevistar precisamente a un cinéfilo hondureño, un hombre que por más de 40 años ha trabajado como actor y director. Ha creado gran cantidad de cortometrajes, películas, series televisivas y también ha trabajado como director de comerciales. Muchos de sus trabajos han recibido premios tanto en Honduras como fuera de nuestras latitudes. Es un orgullo presentarles el día de hoy a Francisco Andino. Que lo disfruten. Gracias, Fernando, por esa bonita introducción al programa de hoy. Efectivamente, vamos a hablar sobre el séptimo arte, el cine. Yo sé que todos ustedes pues están con mucha curiosidad de escuchar a nuestro invitado de hoy, porque bueno, el cine, como sabemos todos, es ese lugar en común donde todos queremos asistir. Y para eso, para hablarnos sobre cine, tenemos a un invitado especial, un invitado de lujo, con quien pues he tenido la dicha de compartir profesionalmente. Y bueno, somos muy buenos amigos y la verdad es que es una gran persona y un gran profesional, uno de los pioneros del cine en Honduras, de los que viajaron fuera del país y regresaron para quedarse aquí trabajando y ayudando a desarrollar esta bella arte en nuestro país. Francisco Andino, gracias por estar con nosotros aquí en Conversaciones en el Atanor. Muchas gracias, Mariela. Bueno, como hablábamos antes, sí, me siento en familia aquí, o sea, con una gran amiga, una buena profesional, o sea, alguien que aprecio, admiro mucho, y hemos tenido muy buenos momentos trabajando así en el campo del arte, de la actuación, de la televisión y todo eso. Así que me trae muy buenos recuerdos y bueno, es un placer estar aquí contigo. Gracias. Sabemos que una hora es poco para hablar con una persona que conoce tanto, que ha hecho tanto, que sigue haciendo y que pues ha experimentado el arte desde muy pequeño y que se decidió por él. Vamos a comenzar hablando precisamente de tu experiencia. Sabemos que el término arte como concepto es tan amplio y podemos estudiarlo y pues casi que no vamos a tocar fondo, es algo tan infinito y que casi que cada artista tiene a través de su propio lente también sus propias palabras para conceptualizarlo. Sin embargo, siempre hay puntos en común y eso es lo que nuestros jóvenes se están dando cuenta a través de esta entrevista. Cuéntanos, Francisco Andino, ¿qué es el arte para vos? Bueno, ya que no buscamos una definición de diccionario de arte, sino más bien cómo se encarna esto en la experiencia vivencial de cada artista. Pues en mi caso yo lo definiría como una necesidad de expresar lo que el mundo nos da, lo que percibimos del mundo, una visión que tenemos de la vida, cómo nos impacta, cómo nos golpea con nuestras alegrías, nuestras pasiones y todo. Y ese sentirse vivo, el ser humano tiene una vocación natural de expresarlo, ya sea a través de diferentes actividades, pero siempre hay talentos y talentos, ¿no? Uno lo puede hacer a través de la matemática o otros a través de los sentidos propiamente, como lo que es la producción artística. O sea, se tienen habilidades en el manejo de los colores, en el manejo de las formas con las manos, en la creación de atmósferas, en el copiar o imitar sentimientos a través de la actuación, a través del canto, de la voz. Se tienen esas
habilidades. En mi caso particular, siento yo que nací con algunas habilidades o dones o, bueno, no sé, regalos. Al fin de cuentas, todos lo tenemos, ¿no? Solo hay que buscarlo. Y en mi caso era como una vocación hacia lo plástico, pero también hacia lo musical, lo cual traje desde muy pequeño. Como te digo, es una intuición, es como un conocimiento del mundo a través de esa intuición. Y también el desear compartirlo con los demás, poder transmitir los sentimientos que te provoca la vida hacia los demás. Esa comunicación que se da. Pues en mi caso, desde pequeño, como te decía, tenía una cierta vocación, talento para el dibujo. Pensé en algún momento volverme artista del cómic, de la historieta, sobre todo porque lo que más me encantaba era retratar escenas, situaciones e imágenes que miraba en el cine, en la televisión. O sea, tenía muy buena práctica ahí para el dibujo, y me elogiaban mucho mis maestros de kinder, de primaria y todo, porque me estaba desarrollando bastante, pero al mismo tiempo fui desarrollando el oído para la cuestión musical. Empecé entonces a crear mi propia música mental, ya que, bueno, tenía como de maestro a mi hermano que tocaba guitarra. Pero bueno, llegado a cierto momento, ya como elegir vocación, como en este medio, pues elegir una vocación de artista, estamos hablando de los años 70, cuando era un chavalito, entonces decidir por irme a un arte era como bien difícil verlo como algo práctico, y como lo sensato era irse a algo más, una profesión más establecida, de más reconocimiento. No sé si fue un error, pero bueno, al final me metí en ingeniería eléctrica, aunque esperaba yo algún día llegar a algo más todavía mayor, ¿no? Ingeniería aeroespacial, que era diseño de aviones y cosas de eso. Bueno, soñando dentro de ese campo, pero pronto sentí como el llamado de la selva, y volví otra vez a tratar de ahondar más practicar más en la cuestión ya del dibujo. Pasé a la fotografía, a hacer experimentos fotográficos, o sea, me apasionó mucho eso, y de alguna manera empecé a vincular la imagen con el ritmo, con la música y todo, y sentía que en las películas, en el cine que miraba, era donde mejor calzaba todo eso. Entonces eso me llevó un poco como a la decisión o a la conclusión de que ahí donde ese híbrido de imagen y sonido era donde mejor calzaban todas mis aspiraciones. Así que me enfoqué hacia el cine y verlo un poco como si ese era el medio en el cual podía yo desarrollarme más o expresar mejor mis sentimientos. Pero también me encontré con un farallón. O sea, el cine no era es un arte caro, es un arte que tiene una mediación tecnológica y de producción, que es una inversión bastante cara. Entonces, en ese tiempo, ya estábamos hablando de los 80, menos había, todavía uno podía dibujar con un lápiz y un papel, pero hacer una película necesitaba equipo, mucha gente y mucho dinero. Entonces, se volvió como un poco cuesta arriba, porque ya sentías que sí se tenía esa vocación, pero ¿cómo llegar a ello? Entonces, lo más lógico que, mientras tanto, dije, no voy a perder otra vez el tiempo estudiando ingeniería eléctrica, llegué a 4 años de ingeniería eléctrica, que al final del tiempo, así, me ha servido de algo esos conocimientos, pero en esta búsqueda, dije, pues lo más cercano al cine, mientras busco cómo estudiar, era meterme al teatro. El teatro fue donde vi que era lo más cercano. Dije, si algún día no puedo desarrollarme en cine, pues en teatro está la actuación, está el montaje de escenas y todo. Lo que soñaba de niño que hacía con dibujitos, ahora lo podía hacer con personas de carne y hueso. Entonces, así me metí a estudiar teatro en la universidad. Había una carrera, una posibilidad que te daban de estudiar simultáneamente el teatro a la parte de ingeniería eléctrica. Entonces, llevaba las dos, y con el tiempo
fue bajando así el número de clases que llevaba de ingeniería, incluyendo las de teatro, hasta que un día ya no matriculé ninguna de ingeniería, me quedé totalmente en teatro. Me absorbió, o sea, me apasionó todo, el ambiente, la interacción con gente que daba todo de sí, o sea, que derrochaba talento y expresividad, y había muchas maneras también de manifestar, ya sea a través del diseño de sonografía. Antes ahí aplicaba un poco también mis conocimientos de plástica, con la cuestión de sonido, o sea, todo eso. Entonces, eso me llenó bastante. Estuve durante 7 años trabajando en teatro, actuando, escribiendo y medio dirigiendo algo. Entonces, de ahí se dio la oportunidad, salieron becas para una recién formada escuela de cine en Cuba, creada por el premio Nobel Gabriel García Márquez. Entonces vi la oportunidad porque te da una beca completa en el tiempo. Así que apliqué, gané un cupo y estudié. Entonces, bueno, antes de eso sí había trabajado un tiempo con Sami Kafati en la producción como asistente múltiple en la película No hay tierra sin dueño, que se filmó durante 2 años. Entonces fue ya mi primer contacto propiamente con la materia del cine, ¿no? Y eso entonces ya me llevó a otro nivel. Pero sobre todo aprender con Sami Kafati, que fue un gran maestro, un gran amigo y un gran ser humano. O sea, en los 3 campos era una persona muy honesta, muy transparente, muy sincera y consigo mismo, ¿no? Y con lo que él quería crear. Así que sí, fue una gran escuela con Sami, y posteriormente ya con los estudios de cine ya en Cuba, eso me facilitó conectarme bien con lo que buscaba. Entonces, estudié dirección de cine y televisión, y a la vuelta de ahí pues ya me tocó enfrentar un medio que igual cuando me fui era primitivo, o sea, no había producción de cine, entonces había que empezar. Afortunadamente Sami Kafati le había tocado lo difícil que era el momento de hacer las primeras producciones, y él sufrió el rechazo de un público que no estaba acostumbrado a ver las imágenes hondureñas en pantalla grande. Les repulsaba un poco ver la pobreza reflejada ahí, porque ellos querían ver las cosas bonitas del país, y sufrió mucho estigmatización por eso, ¿no? Pero bueno, él fue abriendo el camino realmente. Ya esta siguiente generación, pues ya con conocimientos, formación académica, entonces empezamos a buscarnos. Obviamente lo más, ¿cómo decir?, práctico era buscar un trabajo que nos asegurara el sustento mientras buscábamos opciones de crear nuestras obras. Así que yo entré así un poco en el mundo de las ONGs, a trabajar haciendo labores de comunicación. O sea, tuvimos una formación polivalente, así en múltiples disciplinas: sonido, dirección, guión, producción, cámara, edición. Entonces nos capacitaba para desempeñarnos en cualquiera, atendiendo al medio latinoamericano que era tan escaso y tan complicado, ¿no? Un tercer mundo, ¿no? Así que nuestra proyección fue en ese campo, y después, posteriormente, en publicidad. Hice publicidad comercial y publicidad política para partidos, sobre todo partidos pequeños, como en este caso, sin hacer propaganda, el PINU. Sí hice algunos cortos así publicitarios que llamaron la atención e incluso generaron tendencia dentro de la producción de política de comienzos de la década del 2000, por ejemplo. Y que ganaron algunos premios a nivel de centroamericano, ¿no? Premios Ícaro como mejor spot publicitario y cosas así. Tardó un poco en que pudiera ya empezar a hacer mis propias creaciones. Y digamos, la primera, que fue como La Liberación, fue Bote Ángel, un cortometraje que lo hicimos
como un medio para hacer un largometraje, que era un guión largo, basado en un cuento de Salarrué, en 1998. Creo que te puedo poner unas imágenes de eso, tal vez. Voz de Ángel, que definitivamente marcó a todas las personas que tuvimos la oportunidad de verlo. Yo recuerdo cuando llegaste a la Universidad Pedagógica a presentarlo, sí, y estabas con todo el equipo de trabajo. Para los que estudiábamos arte en aquel momento nos quedamos como soñando esa posibilidad, ¿verdad? Del cine, sobre todo los que nos interesa la parte de actuación, y ver que ya habían llegado a Honduras los primeros graduados de cine y que estaban pues dispuestos a seguir abriendo brecha, esa labor difícil, como bien lo comentás, de llegar a un país que no está acostumbrado y que no tiene los medios y que pues hasta cierto punto no entienden estos procesos. Pero llegaron ustedes, mostraron este corto de Voz de Ángel y nos dejó soñando con esa posibilidad de un hermoso cortometraje donde mirábamos ya compañeros actores que participaron en este corto y cuyas actuaciones, fotografía, guión, el equipo de trabajo, pues ya se miraba de una calidad importante, ¿verdad? Que pues nos dio la ilusión de querer continuar esta labor de cine. Una pieza, creo que dura como 20 minutos, ¿verdad? Y que también por el nombre recuerda mucho al primer corto en Honduras, ¿verdad? De Sami Cafati, que es mi amigo Ángel, que cuando yo miré el corto y escuché pues el nombre, recuerda mucho a él, y saber que vos estuviste trabajando mucho tiempo con Sami, nuestro primer cineasta en Honduras, el primer cineasta que hizo un largometraje también, que estudió la técnica de cine y que hizo este corto de mi amigo Ángel, que también es una belleza. Y pues Voz de Ángel, de Francisco Andino y todo su equipo, también viene a sumar a esta producción de ese retorno de gente que salió del país con ese sueño, regresar aquí para comenzar esas producciones. Fue el primer corto después de muchos años, ¿verdad? Exactamente, sí. De ficción, porque documentales creo que sí ya se habían hecho años anteriores con, si no me equivoco, con René Po, con Hispano Durón. Sí, sí. En la década de los 90, Hispano Durón y René Po habían hecho uno que se llamaba Alto Riesgo. Claro, en el video cine documental estaba Mario López, un grupo que se llamaba Cine Taller Honduras, que hicieron Maíz Copale Candela, Ritos y Magia de Honduras, y así otros documentales como importantes de rescate antropológico sobre las etnias lencas, garífunas, y sobre varios grupos étnicos nacionales. Entonces, esa es otra vertiente de la producción de cine, que no necesariamente implica actores y todo, sino que ya es un trabajo concreto sobre la realidad, ¿no? La realidad como materia básica para contar historias. Entonces, pero sí, en este sentido, Voz de Ángel sí fue, bueno, mi estreno prácticamente, así, como en el guión y realización. Entonces, fue muy buena experiencia y fue algo curioso porque yo venía de una escuela donde se primaba, obviamente, lo hablábamos, el cine es básicamente contar historias con imágenes, o sea, donde se prima eso, digamos, a diferencia de mi formación que había tenido previo, digamos, en teatro, donde hay, claro, también la imagen cuenta y todo, pero el texto teatral, básicamente, el libreto teatral es más una relación de diálogos, a través de los cuales se va contando el texto, el subtexto, el contexto de la historia, y de ahí, digamos, el director se forma un planteamiento escénico de cómo poner eso en un espacio tridimensional. En el caso del cine, pues estamos contando en 2 dimensiones para tratar de que el espectador perciba una tercera dimensión y también la dimensión temporal. O sea, es otro esfuerzo y por eso implica otras técnicas, ¿no?
porque sabemos que trabajamos con 2 dimensiones, tenemos que encontrar, digamos, los artificios y las maneras de que el espectador sienta esa temporalidad y sienta también esa tridimensionalidad. Entonces, hay cajes del oficio, hay trucos y hay técnicas para producirla, ¿no? Pero, hacer de que el espectador se sumerja en ese espacio y en esa dimensión temporal. Entonces, como experiencia fue única. Y me llamó la atención mucho que cuando lo presentamos ante gremios de actores, ante gremios de periodistas y todo eso, les llamaba la atención precisamente de lo que hablaba, que tiene muy pocos diálogos. Entonces se cuenta más a través de las expresiones de los actores, a través de ese trabajo de relaciones de miradas, a través del trabajo plástico, de cómo están hechas las escenas, las imágenes, pero también la secuencia de las mismas, ¿no? La composición de la fotografía, que también tiene una fotografía muy, muy cuidada. Tal vez tenés por ahí algunas imágenes de Voz de Ángel. Y claro, sí. tu también inclinación hacia la música, escoger la canción, ¿verdad?, que utilizaste para ese corto que también nos hace sentir elevados, ¿verdad? Es una voz de ángel, precisamente, como bien cuando vimos tu presentación, así lo denominaste. Es una experiencia visual muy, muy bonita. Me imagino que se encuentra en el CRA, accesible. ¿Dónde podemos verlos? ¿Están en algún punto en internet para poder acceder a ellas? Sí, está en YouTube. Creo que puedo pasar después el link de eso. Y sí, en el CRA, bueno, el CRA especialmente, porque el CRA fue nuestro coproductor técnico dentro de Voz de Ángel. Y fue como un convenio con ellos, así que facilitaron mucho y ellos fueron como la sede de la producción de Voz de Ángel. Así que ellos tienen ese privilegio que tienen su primera copia ahí. Entonces, y últimamente en la Cinemateca Nacional. Ya la copia nuestra o el máster de Voz de Ángel, que en ese tiempo pues hacía en videocassette, en formato Betacam, entonces se entregó a la Cinemateca Nacional de Honduras. Muchas producciones que has realizado en todos estos años de experiencia, series de televisión. Cuéntanos un poquito de eso. En aquellos años que hiciste la serie de televisión Historia de Fiscales, donde tuvimos la oportunidad de trabajar, o que yo tuve la oportunidad de trabajar con vos, era considerada la primera serie de televisión, pero estos sesgos de la historia del arte en Honduras muchas veces confunde, ¿verdad? Ahí está una fotografía precisamente de esa serie. ¿Fue la primera serie de televisión o existió una antes para empezar a reconocer nuestra historia del cine hondureño? Pues como serie, como tal, sí, diría que la primera. Existieron producciones previas en la década de los 70, sobre todo una serie de cortos basados en los cuentos de Jorge Montenegro, que le pusieron cuentos y leyendas. No creo haber visto más de 5 de estos, pero todos eran como una historia diferente, el cuento de la sucia, el cuento del judío errante, el cuento del hombre sin cabeza, lo que sea, o del cadejo. Entonces, todas sí tenían pero todas eran historias diferentes, ¿no? Y era el Teatro de los 10, que fue, digamos, en los 70, el Teatro de los 10 era quien se dedicaba a hacer películas, creo que en Televicentro, ¿verdad? Eran los que le ayudaban a hacer la producción, hicieron la historia de Francisco Morazán, la historia de Jesús, y creo que las historias de Montenegro fueron también realizadas por ellos, ¿verdad? Exactamente. Hay toda una serie de historias, hicieron una sobre Copán, que era la Ciguanaba, una que se llamaba La Navidad del Zapatero, otra el plebeyo, La Fuerza de su Amor.
bueno, eran historias como pequeños melodramas, así muy romanticones y muy sentimentales, con una técnica de actuación más que teatral, era casi radial, porque la formación de todo el elenco era, tanto en la producción como en el elenco actoral, eran locutores de radio. O sea, gente que tenía también esa vocación de actuar y que habían actuado tal vez para teatro. Bueno, el medio era muy limitado y acceder a equipos y todo eso era así como sumamente complicado, caro. Obviamente tuvieron que entrar por la televisión, en este caso fue Emisoras Unidas la que facilitó esto. Y sí, Salvador Lara fue obviamente el capitán de ese grupo. Él era guionista, libretista de radio, muy bueno, por cierto, y director de estas producciones. Es todo esto que estás mencionando, parte de la historia del cine de Honduras, todos estos grandes personajes, ¿verdad? Como Sami Cafati, Salvador Lara, el Teatro de los 10, y ahora que nos estás mostrando imágenes de la serie de Historia de Fiscales, ahí estamos con Hermes Reyes, hay gente que todavía pues se dedica a la actuación. Ahí estoy yo hace como 20 años atrás, un poquito más. Creo que 2000, año 2000, 2001. 2000, 2001, pues sí, ya, sí, 20 años. Aquí, pues fue una experiencia muy bonita, se realizaron como 12 capítulos, ¿verdad? Y pues fue una experiencia en ese sentido bastante enriquecedora, porque pasamos en set durante varios meses. No recuerdo con exactitud cuántos, pero todos los días haciendo escenas, doblando algo del sonido, estudiando los textos, la parte de la producción, el equipo, ¿verdad? Fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. No has logrado otra serie, ¿verdad? De estas. No bueno, es fácil. La verdad, sí, hicimos otra serie, una miniserie, que eran una miniserie de 4 capítulos, con temática así juvenil. Ya era un tema muy direccionado, que era la temática de VIH-Sida y juventud en riesgo. Entonces se llamaba, a ver, que es diferente a todos. Claro, creo que te acompañé en unos capítulos de esa serie, ayudándote a dirigir precisamente. Ahí creo que se descubrió a Edgar Flores, el actor que después fue llamado para hacer una producción internacional, ¿verdad? De un inmigrante hondureño. Sí. Entonces sí, te acompañamos ahí en esa miniserie. Precisamente. Sí, entonces, sí, esto fue... Cierto, vos nos ayudaste muchísimo en la parte de coach, de actuación para todos estos jóvenes, porque era una serie, ahí está Edgar. Todavía no nos aparece a nosotros en la pantalla, tal vez logras ubicarlo, porque quien está en pantalla precisamente soy yo, en Historia de Fiscales. Gracias por compartirlas. Vamos a ver si logramos ver a Edgar Flores, que fue su primera participación en las cámaras, y que ahí en adelante también Edgar descubrió esa pasión por la actuación y se le abrieron algunas puertas. Lo extrañamos a Edgar en las producciones de cine actual aquí en nuestro país. Ahí no tenemos tenemos la imagen de la serie. Ok, sí, entonces sí, ese es de diferente a todos. Sí, teníamos un elenco juvenil que rozaba las edades de 15 a 17 años, el promedio de todo. y teníamos un grupo de como de 27 jóvenes. Casi nadie, incluyendo a Edgar, tenía experiencia actoral. Entonces, como te contaba, bueno, tu aporte fue muy grande en el sentido de que fue ahí está Edgar, en sus pininos. En sus pininos.
Sí. Hacer cine en nuestro país sigue siendo difícil, sin embargo, cada día se va sumando más talento en todos los aspectos, en dirección, en guión, en actuación, de gente pues que está trabajando para que esto se desarrolle más. Pues ustedes con la Asociación de Linterna Mágica, que lograron de manera beligerante que se aprobara una ley reciente, ¿verdad? Que imaginamos que es una ley que todavía necesita trabajarse mucho, pero que bueno, ya quedó inserta en la ley de nuestro país. Ojalá se siga trabajando para que saque adelante el arte del cine y ojalá que sea un referente para que nuestros futuros gobiernos se animen a aprobar leyes en las diferentes áreas artísticas para seguirlas desarrollando. Exacto. Una de las cosas que se necesitaba a nivel de sector, ya que es un sector de producción que genera mucho, digamos, por lo menos en los países desarrollados aporta bastante al Producto Interno Bruto. Entonces, anteriormente se había tenido malas experiencias. Yo he participado como en 4 intentos previos de crear una ley de cine en Honduras desde los años 80, más o menos, 90, con Sami Kafati. Y fue así, fueron un fracaso. Algunas llegaron hasta el Congreso, pero no tuvieron eco. En ese sentido, los diputados no vieron ningún beneficio de favorecer un sector que había tenido tan poco crecimiento, ¿no? Solo que había producciones dispersas, pero fue, digamos, a través de las producciones que se dieron desde el finales de la década pasada, en este caso con películas como esta, Amor y Frijoles, que generaron una gran afluencia de público a las salas y fueron despertando muchas inquietudes en los jóvenes creadores que hasta ese momento no habían visto esto como una manera como algo a lo cual dedicarse y poder vivir de ello. Cuando vieron que esta película produjo, pues, tuvo una afluencia de más de aproximadamente 100,000 espectadores, entonces generó buenos ingresos, entonces se produjo un boom de producciones en toda esta década pasada, o sea, de 2011 o 12 para acá. Entonces se empezó a multiplicar la cantidad de productoras y también de producciones, ¿no? Ahora, es muy importante destacar algo que acabas de mencionar, Francisco, respecto a la gran lucha por décadas para poder llegar a una ley de cine que inclusive está en pañales, ¿verdad? No está, digamos, completa, pero sí tiene esa ganancia de que por lo menos ya existe, ¿verdad? Y es un referente para las demás artes, ojalá. Sin embargo, hay muchos intereses y mucha tela que cortar al respecto, pero sí me gustaría que se entendiera desde la experiencia vivida por vos, que desde los años 80 con Sami Kafati se ha estado beligerante en esto, la creación de una ley. Crear una ley para cualquiera de las áreas artísticas requiere de lucha de décadas y de pasar de persona a persona como una antorcha en una carrera olímpica, ¿verdad? Hasta llegar a la meta. Es decir, Sami Kafati, que habrá sido el primero en luchar por la creación de una ley de cine, nunca lo vio. Nunca vio que se llegara a crear. Entonces, en la actualidad hay muchas personas que tal vez al no conocer la historia de nuestro país, de nuestra historia política, social, económica y por ende artística, se piensa que crear una ley es de la noche a la mañana
¿verdad? Y que antes, pues si no se ha hecho es porque ha habido negligencia de parte de los artistas. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Todos los sectores del arte en algunos momentos han hecho su lucha y se han topado con grandes bloques de fríos, ¿verdad? Económico, de voluntad, de visión, etcétera. Y que ustedes imagínense si desde los 80 ahí lo lograron hasta el 2019, finales del 2019 que fue aprobada, son bastantes décadas, ¿verdad? Para que se logre una lucha tremenda. Pues sí, ¿qué te digo? Fue frustrante en sus inicios, o sea, cada nuevo proyecto que se generaba y era bateado o simplemente llegaba un momento en que la gente desistía porque era un proceso muy desgastante. Primero hubo que estudiar las leyes de otros países, cómo se comportaban, qué beneficios daban, o sea, y también ver qué era posible en Honduras también, porque no bastaba agregar cualquier cosa, un copy-paste, como han hecho algunos de artículos o fragmentos de leyes de otros países. No, eso no funciona. Hay que estudiar cómo prever un poco cuál va a ser el impacto que va a tener realmente en la producción nacional, incentivar y también generar, digamos, una proyección del cine hacia afuera. Y también que funcione como una industria cultural, porque eso fue lo que empezó a generarse ya en estos últimos años. Con esta última propuesta, vimos que a los políticos no les interesaba mucho que dijéramos hay que apoyar el arte porque sí, porque hay artistas que están produciendo y necesitamos expresarnos, contar nuestras historias y sentimientos y cosas así. No le interesa. O sea, al político lo que le interesa es, ¿va a haber dinero? ¿Qué beneficio? Ganancias. Sí, ¿cómo se va a volver esto algo, una industria productiva? Va a generar empleo, entonces, y va a generar ganancias. Obviamente, si es un medio en el que a mí me convenga invertir, por ejemplo, si me interesara. Cuando se empezaron a dar este boom de producciones, entonces se fue cambiando también el abordaje, la forma de vender. Y se presentó precisamente como algo que incentivara precisamente la generación de empleo y la creación de una nueva industria como tal. Entonces, eso como que llamó más la generación de capitales. Entonces, generó interés y esta vez sí, como que voltearon a ver y ahí empezó el lobby. Tardamos más o menos 2 años en escribir el documento de la redacción de la ley, después de consultar múltiples leyes, formatos de varios países. Y después de eso tardamos otros 2-3 años de cabildeo en el Congreso Nacional. O sea que fue lento, sumamente lento, y en momentos pasaron meses donde no pasaba nada y se volvió desesperante, o decir, bueno, no sé, no sabemos si llegamos a algo, hasta que finalmente se fue abriendo ya se fueron abriendo las puertas y finalmente se aprobó la ley, se aprobó en el Congreso. Tardó todo un año de enero a diciembre del año pasado para que finalmente se le diera el visto bueno y saliera publicada en la Gaceta, ¿no? Ahora se está en otra etapa, que es la elaboración de un reglamento también, y también la consolidación de una estructura, digamos, que rija la actividad y regule la actividad cinematográfica, que en este caso es un Consejo Nacional de Cinematografía, y también bueno, en el Consejo, donde hay diversas instancias, tanto del Estado, pero también participación de las asociaciones de cineastas hondureños, participando con voz y voto, y también de los exhibidores y los empresarios que están vinculados al medio. Y por otro lado, la Dirección de Cinematografía de Honduras, que va a ser la entidad que va a generar ese control
por ejemplo, sobre lo que es los fondos que se destinen para incentivos, si hay premios, si se va a hacer concurso para digamos, acceder a fondos de producción nacional, si se van a enviar películas a telefestivales, o sea, toda una actividad que está empezando, está todavía en pañales. Y hay que regularla y ahorita está en ese reglamento previamente que va a ayudar a que esto no se salga de la línea que se ha trazado. Sí, definitivamente hay que ser muy organizados, ¿verdad? Para obtener a largo plazo logros que valgan la pena, ¿verdad? Dentro de lo que es la creación, en este caso del cine, se debe ser muy responsable también. Es toda una responsabilidad para escribir una ley. No podemos tampoco escribir una ley solo porque le complazca a una persona, sino que tiene que ser todo un equipo de trabajo que lleve a cabo una tarea de estas. Y pensar también de que no está terminada, ¿verdad? De hecho, hay ciertos sectores que piensan que, bueno, le hace falta todavía que se visibilice el trabajo de la actuación, que en este caso pues es donde yo me desenvuelvo, y dicen, bueno, la ley de cine no contempla el trabajo actoral. Entonces hay una serie de preguntas, de inquietudes, que necesitaríamos otro programa que ojalá efectivamente llevemos y realicemos ya con todas las personas que han estado involucradas en este trabajo, porque sí es muy interesante darnos cuenta de cómo es que sale adelante en un país como el nuestro el cine, el arte en general y el cine en particular. Aquí estamos viendo escenas de la película No hay tierra sin dueño, que fue hecha en los años 70, la primera película, y que fue un largometraje. Sí, se filmó en el 1986-87, fue 2 años de producción con casi, no diría cero presupuesto, pero sí muy tan bajo que nos obligaba a filmar durante fines de semana durante 2 años. Ah, ok. Mi amigo Ángel es la que se filma en los 70, entonces. No, mi amigo Ángel sí, se filmó en 1962 y se exhibió en cine 63, si no me equivoco. Me equivoco. Entonces, sí, esa fue la primera película de Sammy. Y 15 años después es que hace No hay tierra sin dueño. Casi 20, sí, 23 años después. Bueno, aquí ves a José Luis López, Ricardo Redondo Licona, un excelente actor de teatro, radio, y este curita que ves aquí es tu servidor. ¡Ay, Francisco! También, que en mis tiempos de actorcillo era asistente de dirección, asistente de fotografía y haciendo actor, cameos. Sí, entonces no tenían cura para esta escena, así que me metieron. Qué bien. Igual, Francisco, vos tuviste la oportunidad de participar junto a tu gran colega también, Hispano Durón, que también es compañero de nosotros en el Departamento de Arte y que es una figura muy importante dentro de la Universidad Pedagógica en todo lo que es esta producción audiovisual, tanto con los alumnos como a nivel independiente dentro de la universidad. En la película de Morazán, también tenés tu participación en la película como actor, es decir, también es una parte que te gusta y que te apasiona. Exacto. Sí, digamos, sí, tuve una participación ahí, bueno, esta es otra película hondureña, como te digo, ya más reciente de los últimos años, donde se ve ya también un avance de lo que estábamos hablando, ¿no? Previamente, que ha habido avances en la factura de las producciones nacionales. O sea, ya se logran facturas que una calidad de imagen, de sonido, digamos, incluso actuaciones que prometen que el cine hondureño puede tenerse y abrir su lugar a nivel internacional. Porque claro, eso tiene costos. El cine, como te decía al principio, desde los tiempos en que yo soñaba en meterme a esto, siempre ha sido caro. O sea, no es una actividad barata, y por lo mismo, porque está dirigida a llegar a grandes masas, obviamente tiene que tener un respaldo de un público que va a pagar por verlo.
últimamente, y bueno, ya el condicionamiento que está provocando el contexto actual de pandemia y el incierto así futuro que de esto nos está como conduciendo un poco a la convicción de que las plataformas de streaming probablemente sea uno de los destinos más buscados por los cineastas, más que ir directamente a las salas de cine, ¿no? Naturalmente esto va a afectar mucho el concepto de cine como tal, o sea, el concepto de cine como una experiencia social, o sea, en comunidad, donde muchas personas están viendo al mismo tiempo una historia proyectada ante ellos, posiblemente cambie, ¿no? Ya ha sido como la tendencia desde que apareció la televisión, desde que apareció el cable, desde que aparecieron estas plataformas, pero esto de la pandemia sí está orillando a que sea mucho más rápido ese cambio, ¿no? Recuerdo cuando tuve la oportunidad de llevar una asignatura de cine precisamente con Mauricio Durón. De ahí él comentaba que la fascinación, que parte del ritual de ver una película era precisamente desde que llegas a la sala de cine, haces la fila para comprar tu boleto, luego la fila para comprar las palomitas y luego la fila para entrar, buscar tu butaca, sentarte y estar acompañado de varias personas que la mayoría pues no conoces, y luego se apagan todas las luces y lograr sumergerte en la película, ¿verdad? En toda la parte que estás viendo, y desaparecer a toda la gente que está ahí para sentirte que estás dentro de la película misma. Entonces es todo un ritual que ahora ha cambiado mucho, como bien decís, ya pues todo el mundo desde su casa, pagando un Netflix, por ejemplo, donde cada quien puede estar solo o acompañado por una o un grupo de personas, viendo ya series de televisión con otros conceptos, ¿verdad? Viene a cambiar ahora, como bien decís, la pandemia. Vamos a ver hacia dónde se va y todos estos proyectos de cine que van logrando. Estas son imágenes de la película de Francisco Morazán, precisamente, donde Francisco Andino tuvo la oportunidad de participar en la parte de actuación. Aquí vemos a Francisco Andino, vemos a Carlos Casanova, a Tito Estrada, en sus participaciones en esta producción de cine. Vamos a esperar mientras tanto, a ver que Francisco se nos ha perdido un rato por aquí, pero ya lo vamos a aparecer nuevamente. Vemos cómo el cine cuenta sus historias a través de la composición de la imagen, de los colores, de la composición fotográfica, que crea atmósferas a partir de una iluminación, de un trabajo de luminotecnia muy específico, muy preciso, y no digamos esta parte importante de la actuación. Aquí vemos al actor internacional, actor colombiano, que fue llamado para que acompañara y diera vida a Francisco Morazán. Miramos a un Eduardo Bar también, un gran artista en nuestro país, actor, escritor, poeta. Actualmente pues él a bien dirige la Biblioteca Nacional, donde hay una gran cantidad de películas. Aquí vemos al artista, actor nacional también, Mario Jaén, y vemos otros actores que pues están beligerantes en lo que son las producciones de cine en esta parte de la actuación. Vemos algunas caras conocidas, escenas que han conmovido. Esta película ha sido presentada en estos días de pandemia, también la funda de la UPN ha llevado a cabo algunas actividades para que se presenten en las diferentes redes sociales. Así que esperamos que cuando se den cuenta pues se animen a verla. Tantas personas que deben participar,
detrás de cámaras y frente a las cámaras para realizar una película. Vemos aquí el tráiler de el corto sobre el Lempira. Podemos conocer la historia del cine hondureño solo a través de las imágenes. Conocer la historia de un país a través del desarrollo del arte en sus diferentes expresiones nos ayuda a entender también muchos otros aspectos que convergen en un país. Aquí tenemos otra vez a Francisco, que ya está nuevamente con nosotros. Estas producciones no son fáciles y ya se llevan a cabo en nuestro país. El tráiler de El Lempira. Sí, una película que todavía está en proyecto. Vamos a ver si se completa. ¿Estás participando en ella? No. Esperamos que sí se pueda producir. En este caso es algo que va a ser también por la naturaleza de la historia, que es retrata un momento histórico muy particular y que implica una recreación de época. Obviamente lo hace muy caro y muy difícil de producir en Honduras. Recuerdo que, bueno, tenemos de fondo imágenes de una película que recientemente se ha estrenado en salas de cine y también en la televisión nacional, de Café con Sabor a mi Tierra. Pero mencionábamos de que sí, me contaba Hispano Verón como anécdota de cuando estaba produciendo Morazán, ahí en los entretelones, de que era sumamente difícil, o sea, no se había dado cuenta de lo difícil que era producir cine aquí, porque una cosa tan sencilla como decir las pastillas del general Morazán, uno diría, pero ¿qué problema tiene? Que solo basta que el actor se deje crecer la barba y tranquilo. Pero no era tan fácil. El protagonista era un actor colombiano que simultáneamente tenía compromisos en su país natal, estaba produciendo una serie o algo así, y entonces en esa requería que estuviera totalmente bien afeitado. El problema es que estaba filmando un par de semanas aquí y después se iba a filmar a Colombia. Después volví acá y estaba así. No pudo tener una continuidad en la filmación aquí que le permitiera dejarse crecer una barba. Se buscó la alternativa de postizos, pero era caro y había que tener un especialista de México para eso. Solamente para eso, cada vez que se tuviera que poner eso, y no había alguien como especialista aquí que lo dejara de una manera tan... Se hizo experimentos y quedaron terribles, muy decepcionado quedó que con la apariencia de eso, que al final simplemente decidieron dejar que el actor se dejara crecer la barba unos 3 días, y ese fue el look de Morazán, así como de pelado con el que sale en la película. Entonces me decía Hispano, es increíble que algo tan sencillo como una barba de tantos problemas. Sí, ¿te parece hablar un poquito sobre un aspecto importante ¿Sí? para la preproducción de una película, el casting? Esta parte de escoger al personal que va a dar vida a los personajes, ¿verdad? No es fácil. Este proceso se llama casting, hay todo un equipo de trabajo al respecto. ¿Y cómo se lleva a cabo un casting para una película? ¿Cuáles son los criterios que se siguen? Y en el caso, digamos, de Morazán, que mucha gente se pregunta, ¿por qué no escogieron a un hondureño? Dice, para que hiciera el personaje principal de Morazán, y tuvieron que traer a alguien de otro país, y de repente, pues pagando lo que se debería pagar a un actor, ¿verdad? Y no digamos si ya tiene experiencia en el campo cinematográfico. Esto, el casting, es un punto, como todos en una obra artística, un punto delicado. Sí, definitivamente. Es que
volvemos a lo mismo con lo de Morazán, o sea, sí, hubo muchas críticas con respecto a eso para Hispano, cómo es que se había llegado a un actor colombiano, si aquí había talento y todo. Definitivamente se hizo muchas pruebas, Me consta, yo llamadas de estuve casting. ahí también apoyando un poco en esa búsqueda, ¿verdad? Que Hispano tuvo. Por lo menos me enteré de cómo fue de ardua, inclusive en San Pedro Sula, tenía gente por varios lados en la búsqueda de un Morazán hondureño, que era, pues, fue la primera opción que se tuvo. Exacto. Pero digamos, el peso el psicológico en sí, llevar el peso de una historia como esta, sí ameritaba que alguien que fuera alguien de mucho cancheo en la producción audiovisual. Y este actor pues ya había tenido experiencia en películas tan importantes como la de Bolívar, que es la mayor superproducción que ha habido en América Latina. Ninguna película de América Latina ha costado lo que Libertador, costó $50 millones, casi como una película de Hollywood, ¿no? Y tiene una factura pues así, a ese nivel. Entonces, este actor había trabajado como un personaje muy importante en esa película y en teleseries, telenovelas y obras teatrales y todo. Entonces tenía mucho cancheo. O sea, en la práctica, este actor ayudó mucho también, generó una mística también de trabajo con los otros actores locales que pues no estamos acostumbrados, digamos, a ese tren de trabajo, así tan continuo. O sea, pasar de una telenovela a una serie, a una obra de teatro, a una película, estar brincando y todos los días es complicado y te da un expertise tremendo. Esa versatilidad. Entonces, que definitivamente necesitamos los actores, ¿verdad? Un actor de cine tiene que ser formado igual que un actor de teatro, ¿verdad? Es decir, ya gracias a Dios en nuestro país se comienza a entender que el actor es actor, ¿verdad? Y la actuación, no importa dónde se lleve a cabo, en radio, televisión, cine, teatro, escena, etcétera, el trabajo del actor siempre merita toda una técnica que es, pues, para todos muy igual, ¿verdad? Y cada actor decidirá lo que más oportunidades tengan o lo que más se incline por gusto propio o por tantas razones, pero el actor en principio es un actor. Pues definitivamente, bueno, vos ya seguramente has visto en los espacios y producciones que nos ha tocado compartir, los elencos llegan con experiencias muy disímiles, o sea, todos vienen con un background, sí, una experiencia totalmente, no está nivelada. Unos vienen trabajando tal vez en anuncios publicitarios, otros han trabajado solo en teatro, y otros tal vez han tenido un poquito de experiencia en cámara, ahí en pequeños cortos, y otros ni nada, absolutamente nada. Tal vez era un estudiante, una ama de casa o un contador que le gusta actuar. Entonces, ¿cómo conciliar todo ese montón de experiencias? Entonces, sí, pasa por un proceso también de nivelación, se empieza con talleres de desinhibición, o sea, quitar muchas de inhibiciones que tenemos todos los seres humanos, nuestros temores, nuestros miedos a expresarnos, y especialmente una sociedad como la hondureña, que es muy, muy tímida, muy inhibida, ¿no? Entonces, diferente como en otras que me ha tocado ver. Por ejemplo, vas a Cuba y ahí las personas tienen una expresividad tremenda, ¿no? Ellos no tienen pena, hablan todo, hasta por los codos. En cambio, el hondureño cuesta sacarle palabras, ¿no? Entonces, se entra en otro tipo de metodología precisamente para ir sacando esos bloqueos psicológicos de la gente. Hay que empezar con eso. El director de cine es el encargado. En este caso vos. Toca, en algunos casos, por ejemplo, ese corto de Bote Ángel que miraba, a propósito de eso que tenemos de fondo, son algunas imágenes de
una película en la que hice de productor, que es Toque de Queda. Ok, ahorita no la logramos ver, así que tal vez, okay. Porque no la tenemos en pantalla, es cierto, esta fue dirigida por el buen amigo también Vito, ¿verdad? Que también ha hecho sus trabajos en cine, pues también gracias a Francisco tuve la oportunidad de participar en dirección de actores ahí, con estos chicos, ¿verdad? No fue fácil, es una historia diferente, ¿verdad? Y que llevaba pues todo un trabajo actoral que requiere otro tipo de exigencias, los chicos pues muy dispuestos a aprender, ¿verdad? Con mucha pasión, y fueron bastantes días y horas trabajando fuera de escena o fuera de las cámaras, ¿verdad? Estuvimos ensayando y haciendo muchos ejercicios, como bien decís, de desinhibición y de técnica actoral, de técnica vocal, y ya no digamos cuando estábamos en los sets de grabación, que fueron casi todas las filmaciones en la madrugada, así que fue bastante cansadito, pero esa es la emoción del cine. Sí, fueron casi 60 días de rodaje de noche, desde el comienzo de la noche hasta el comienzo del día siguiente. Entonces, sí, agotador. Bueno, no era a propósito de eso, pero ya que estábamos hablando precisamente del trabajo actoral y que vos estuviste involucrada en esto, por ejemplo, ahí tenemos tres ejemplos. O sea, tenemos a Edgar, que había tenido un poco de experiencia ya como actor en esta serie de televisión, en la película de Sin Nombre. O sea, ya había tenido un poco más de cancheo. Isis, que había tenido un poco más de experiencia, sobre todo en teatro y televisión, como presentadora. Y Andrea, que no tenía nada de expertise. O sea, una persona normal, pero con interés. Entonces, conciliar todo eso para generar un solo estilo, o sea, que vaya acorde a la historia y que no genere caricaturas, es muy difícil. Bueno, y vos que estuviste participando, haciendo coach de actuación para ellos, sí recuerdo que fueron días complicados. Sí, no, y la verdad que pues para todo esto se necesita tener experiencia. Para mí pues fue también más una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Ir entendiendo todos estos lenguajes, tanto como actriz y luego como coaching de actores, es otro mundo, ¿verdad? Y es algo maravilloso lograr pues cada día sumar más experiencias. También en este momento está por empezar una serie de televisión o una miniserie que también lleva involucrado, ahorita que vos pusiste tu miniserie de... ahí está el pobre Jorge Sorto, sí. El Jorge, ¿cierto? Con un maquillaje efecto especial. Jorge lo vemos en todas las películas, ¿verdad? Hondureñas, ha sido muy prolífero. Qué bonita oportunidad de estar trabajando en las producciones cinematográficas en nuestro país. Pero comentaba que tu miniserie donde participó Edgar Flores, recuérdame el nombre. Sí. ¿Cuál? La serie, sí, diferente a todos. Diferente a todos. Sí, es que en estos días se estrena otra serie, o creo que también es una miniserie, que lleva en su nombre el 2 al final, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Sí. Sí, entonces es como muy bonito darse cuenta que en nuestro país pues hay referentes al respecto y cómo se viene a sumar a todo este esfuerzo que tiene décadas de estarse llevando a cabo y que a lo largo de toda esta historia, como hondureños, voltear hacia el pasado y ver toda esta cantidad de gente y producciones, pues es de sentirse orgullosos y con ganas de seguir estudiando, con ganas de seguir mejorando y desarrollando y aportando un grano de arena que sea consistente, sobre todo por el conocimiento de la técnica, las artes. No solamente es inspiración, no solamente es pasión, sino que toda la inspiración y la pasión conjugadas en el estudio del desarrollo de una técnica. Aquí vemos a Shirley, que también ha participado en varias películas. En esta... No amanece igual para todos. No amanece igual para todos, sí. Que fue parte... Que yo comparto. Ajá. Sí, bueno, son 3 historias, 3 mediometrajes de 40 minutos cada uno,
en los cuales yo participé en el guión de uno y en la dirección de este, junto con Manuel Villa y Ramón Hernández. Entonces fuimos así como un trío de directores tratando de hacer una producción conjunta. Bueno, el resultado fue así como interesante. Eran historias que retrataban un poco la cotidianidad de Honduras con sus diferentes problemas. Obviamente tiene un trasfondo, una temática así más de tipo social. En este caso era la del desempleo, la búsqueda de una muchacha presentando currículos por toda la ciudad y no encuentra por ninguna parte, y en ese ir y venir encuentra muchos personajes, así algunos rozando lo absurdo, ¿no? Entonces era una gran cantidad de situaciones, de actores, y se dio una circunstancia muy complicada en esto. Esto fue la filmación, que todo esto se dio durante los días de manifestaciones y todo eso que ocurrió cuando el golpe de Estado de 2009, lo cual hizo sumamente difícil la filmación, porque solo podíamos filmar un par de horas cada día, porque rápidamente, así como llamábamos mucho la atención y los señores de la policía ahí ya tratando de impedirnos la filmación. Bueno, entonces fue muchas situaciones que se fueron dando y hicieron sumamente largo este proceso de varios meses también. Y vemos aquí en pantalla a Shirley Rodríguez, actriz de la Escuela de Teatro, ¿verdad? Y exacto, también a Nidia Zelaya, que es bailarina. Y actriz, sí. Entonces, que ha trabajado también en actuación. En varios cortos, sí, sí. Y aquí tenemos, por aquí andamos. Este material, aquí está Eduardo Bar, claro. Y Eduardo tiene este material en su biblioteca donde los chicos pueden acceder, acercarse para poderlos ver. Buena pregunta, pero si no lo tiene, se lo voy a hacer llegar. Porque sí, de todas maneras también esta película está accesible en YouTube. Tiene su link en YouTube. Creo que andaba cerca del 1.000.000 de visionados, así que nos alegró mucho eso. O no sé si ya lo pasamos. Jimmy Arturo Rodríguez, que es locutor y presentador de deportes, también ha incursionado varias veces en actuación, desde historias de fiscales hasta la fecha en varias producciones. Entonces, sí, esto de la producción con actores, sí conlleva, bueno, en la producción de cine en general, va a florecer bastante y va a tener mejores frutos a futuro si se logra un contexto donde todas las demás artes vayan simultáneamente creciendo. No nos sirve mucho si nosotros nos formamos bien como productores, camarógrafos, fotógrafos y todo, si no tenemos un buen staff digamos, de elenco de actores, ¿no? Si no tenemos buenos diseñadores, buenos músicos, o sea, todo tiene que ir parejo para que ese nivel de calidad vaya subiendo en las producciones nacionales y tengamos así, como decía, proyección y competitividad a nivel internacional. Las historias, yo sé que en este caso Francisco tiene un montón de historias escritas ahí esperando a ser llevadas a la realización cinematográfica. Sos una persona muy productiva y pues que me imagino que tenés muchos proyectos ahí en puertas que esperamos y deseamos que sean todo un éxito, que logres realizarlas y que sabemos que va a tener el impacto que siempre tienen tus trabajos cuando los sacas a la luz. Es un trabajo de fotografía, este es un trabajo tuyo. Sí, esto sí es parte de
No amanece igual para todos. Este es el segmento que yo dirigí de toda la película. Entonces son, como te digo, son historias así que se entremezclan. Sobre todo la mía es la más como más de un realismo mágico ahí, fantástico o terrible, según se quiera ver. Donde el absurdo de las contradicciones cotidianas de la sociedad, pues afloran así de una manera más, aparecen fantasmas y cosas de esas, aparte de los recuerdos. Entonces, ¿cómo ser un buen espectador de una pieza cinematográfica? Estamos nosotros con estos programas fomentando público para pues las artes en nuestro país. Con respecto al cine. Bueno, sí, un poco difícil. Obviamente queremos producir cosas de más calidad. Es difícil en un contexto donde tenemos una sobreabundancia digamos, de producción chatarra, por decirlo así, para compararlo con la comida también de ese tipo, que es masiva y que es de consumo, que es de desecho inmediato, ¿no? Que no te aporta así como mayores reflexiones sobre tu contexto, sobre tu mundo, sobre tu vida, sobre lo que te rodea y que debería tender a producir mejores seres humanos, ¿no? Al final, como que la reflexión que surge del verdadero arte es precisamente eso, de que te genere un posicionamiento de vos con tu realidad. Pero si más bien es una obra que te enajena de esa realidad, te distancia o te hace soñar con otras realidades que no vivís, entonces sí es, y como es la tendencia general de las producciones de consumo, de la producción audiovisual de consumo, entonces nos toca todavía bastante camino. Entonces, el hecho de que ya tengamos avances como una ley de cine, asociaciones de cineastas que han tardado muchos años en encontrar objetivos comunes de desarrollo, pero también de llevar propuestas nuevas a la pantalla nacional y de ir ganando más espacios en esas cuotas de pantalla, que tengamos un poquito más de apertura y que se pueda ver mucho más, que la gente empiece a ver la pantalla del cine o televisión, como sea, como un espejo de su vida también, y no solo como una evasión de la misma, ¿no? Sobre todo más con estas situaciones que estamos viviendo ahora. O sea, hay que reflexionar para dónde queremos ir como pueblo, y el arte también debe contribuir un poco a mostrar esos caminos, esos sueños, esas aspiraciones. Tiene que proyectarnos un futuro a donde queremos llegar, y es nuestro deber como artistas también contribuir a esa generación de las imágenes que queremos de nuestro mundo. Qué bonito es escuchar a un creador hablar precisamente de ese rol social o de esa forma de ser y estar en el mundo como artista, que definitivamente como seres humanos tenemos el deber de contribuir desde nuestra perspectiva o desde nuestro trabajo, nuestro quehacer cotidiano, de contribuir a que nuestro mínimo alrededor nuestro pues sea un mundo mejor. Y en este caso el arte, que pretende ser hasta cierto punto masivo, llegar a un público, ¿verdad? De donde hayan varias personas que estén contemplando la pieza artística, pues que este papel es precisamente de sacudir, ¿verdad? No solamente de quedar bien con la gente o con la realidad, sino que más bien de exponer lo que existe y de exponer también lo interno, como bien lo mencionabas, los sueños que tenemos, hacia dónde queremos caminar como país, cómo me gustaría ver a mi país, cómo está realmente, qué se puede hacer, ¿verdad? Porque cada ciudadano seguro que tiene muchas ideas que contar, muchos sueños que compartir, muchos proyectos en los que quisiera verse involucrado, y que de repente verlos en las historias
en este caso del cine, que se cuenten a través de una pantalla y sentirse identificado como hondureños, puede también venir a generar todo un cambio social que tanto necesita nuestra Honduras. Francisco, llegando ya casi al final, ya para despedirnos, agradecerte el compartir de todo tu acervo y experiencia como cineasta. Esperamos que esta sea la primera vez que estés con nosotros, porque vamos a tener, ojalá que varias visitas tuyas. Hay mucho material que compartir. En este momento, pues, Francisco ahí estamos otra vez, agarramos a Francisco de manera así sorpresiva y no contaba con todo su material de apoyo, pero es la ventaja de haber hecho así, participar en varias cosas. Siempre hay algo que mostrar. Siempre hay algo que mostrar. Mira, son bonitos recuerdos. Gracias por terminar este programa con imágenes de historia de fiscales, donde estamos ahí precisamente en el capítulo donde el personaje que yo interpretaba pues tenía un mayor protagonismo, ¿verdad? Fue una experiencia muy bonita. Recuerdo que estábamos todavía estudiando en la carrera de arte y pues toda la publicidad que generó esta serie de televisión por el apoyo que contaba y los patrocinios, etcétera, aparecían cintillos y póster, afiches en todos los periódicos todos los días, y cuando la serie ya se llevó a cabo y se estrenó en los diferentes canales de televisión, la expectativa que causaba, cómo la gente lo paraba a uno en los supermercados, ¿verdad? Y le preguntaba cosas en la misma universidad. Fue una experiencia pues muy, muy agradable, muy bonita, y que generó pues mucha expectativa también a nosotros los actores, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de estar en set trabajando durante 10 meses, creo, un poco más. Francisco. Sí, más o menos por ahí, sí. Bueno, para ir cerrando. Pues contento de haber compartido esto un poquito, ¿no? Solamente, o sea, la ventaja de estar un poco ya viejito, de haber participado en varias cosas, es que, como te digo, tenemos varias cosas que mostrar. Tenemos también varias cosas que soñar y seguir, y queremos seguir produciendo, y tenemos esos sueños, ¿no? Sueños así que venían desde niño, siguen ahí todavía, son los que esa llamita que nos sigue moviendo y nos llama a amar la vida y seguir luchando por ella. O sea, no claudicar y no dejar nunca de respirar en eso. Qué hermoso, toda una vida en el arte, toda una vida también en el cine, y que has tenido la oportunidad de trabajar con personalidades que han trabajado arduo, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que es el cine y el arte en nuestro país. Gracias por compartir toda esta experiencia, y estoy segura que todos los alumnos van a estar contentos con esta conversación, porque aparte de todo, el cine pues es también un arte muy buscado y muy favorecido dentro del público, y sobre todo juvenil. Francisco, muchas gracias, y definitivamente te esperamos en la próxima. Excelente, gracias nuevamente, y bueno, felicidades. Gracias. Bueno, jóvenes, gracias por quedarse con nosotros y de haber disfrutado de esta conversación junto al cineasta Francisco Andino. Nos vemos el próximo lunes.